¿Alguna vez has sentido que la emoción de la Semana Santa, cuando vuelves a la rutina, tu día a día, sientes que esa emoción se desvanece, que se desaparece en el aire? Saludos hermanos y hermanas, soy el padre Alexander García de la diócesis de Barcelona, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y San Felipe Neri, la ciudad de Barcelona. Nos encontramos ya en el cuarto episodio, 4, del podcast Ecos de Gracia. Y este podcast lo vamos a tratar precisamente sobre lo que estamos celebrando en el presente, es decir, la Pascua del Señor, el tiempo de la Pascua. Cuando hablamos de la Pascua, inmediatamente nuestra mente se va ¿hacia qué? Hacia el hecho principal que celebramos en la Pascua, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay que entender algo. La resurrección de nuestro Señor no puede quedarse solo en un hecho histórico, bíblico, concreto, por utilizar un término clavado en el pasado, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que el Señor resucitó porque la Biblia dice que eso pasó hace 2000 años y ya. No podemos conceptualizar o quedarnos solo con el concepto de la resurrección como un hecho histórico, sino que la resurrección del Señor va mucho más allá de eso, va mucho más allá de una mera historicidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo viene a convertirse para el cristiano en motivo de alegría, viene a convertirse para el cristiano en motivo de esperanza, pero en el fondo viene a ser una fuerza. La resurrección del Señor viene a ser una fuerza que mueve la vida del cristiano, que mueve la vida del creyente, que lo va animando, que le va dando la capacidad de irse transformando cada vez más ¿en quién? En aquel en quien cree, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque imitamos, no solo seguimos, sino que también buscamos imitar a nuestro Señor Jesús en nuestra propia vida. Cuando nosotros hablamos de la Pascua, ¿no? Ahorita celebramos la Pascua y decimos, ¡ay, qué bonito la Pascua! ¡Feliz Pascua, hermana! ¡Feliz Pascua! Muy bien, pero cuando nos preguntan qué es la Pascua, a veces no sabemos qué decir. Bueno, la Pascua es la Pascua. No, no podemos quedarnos así. Cuando hablamos de la Pascua, la palabra Pascua significa paso. Cuando hablamos de la Pascua, este es el concepto clave. Cuando hablamos de la Pascua, hablamos del paso. ¿Paso de qué? Paso de la vida del pecado a la vida de la gracia. Paso de la muerte a la vida. Precisamente lo que vemos en la resurrección es una Pascua. El Señor estaba en el sepulcro, ¿verdad? Muerto por nuestros pecados, y Él pasa del estado en el que se encontraba, pasa del sepulcro, pasa a la vida. Una vida eterna, una vida sin fin, y como dice la carta de los Hebreos, Cristo una vez resucitado, ya no muere más. Precisamente la Pascua en la vida del cristiano viene a significar eso. No es simplemente una celebración que se queda el día del domingo de resurrección, el sábado de gloria, el domingo de resurrección, y que se extiende durante 50 días. La Pascua no es solamente una celebración litúrgica. La Pascua es una oportunidad propicia que el Señor te da para que puedas pasar de la vida del pecado a la vida de la gracia, una vida nueva, para que dejes de ser eso que eras, evidentemente lo malo, y comiences a ser alguien nuevo, alguien bueno. Esa es la Pascua a la cual el Señor nos invita, a dar ese paso a una vida nueva, una vida en la que nuestro Señor Jesús sea la fuerza, el motivo que nos mueva a cambiar y a ser mejor. ¿Cómo podemos nosotros, por así decirlo, cambiar, Padre? Oye, ¿cómo puedo hacer yo para vivir la Pascua? Precisamente para vivir la Pascua es importantísimo la celebración de la Eucaristía. Cada domingo asistir a la Eucaristía, pero no por asistir, sino asistir con devoción, sabiendo que aquel que está presente en el altar es Cristo, que ha resucitado por mí. O sea, tanto te ama Cristo que venció la muerte y volvió de la muerte por amor a ti, para estar contigo. Entonces, si Cristo pudo hacer eso por ti, la pregunta es, voy a la Eucaristía y cuando esté frente al Señor, pregunto, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué debo dejar? ¿Y de qué forma concreta podemos hacer? Bueno, vivir la Pascua. Primeramente, dejando aquello que no le agrada a Dios, dejando aquello que sabemos que no está bien, aquello que no es correcto. ¿Ok? Y esforzándonos también, no solamente hacer, sino también orar por medio de la oración, la vida sacramental, la confesión, por fortalecer esa vida espiritual, esa fuerza, mantener esa fuerza que el Señor nos da por medio de los sacramentos.
Entonces, ¿cómo hacemos para vivir concretamente la Pascua? La podemos hacer de esa forma, apartándonos de aquello que no le agrada al Señor y acercándonos a aquello que el Señor nos da para obtener su gracia, en la cual encontramos esa fuerza para seguir adelante y esas herramientas que el Señor nos da por medio de su palabra para poder poco a poco ir transformando nuestra vida. Les comparto una experiencia de cómo se da esto, ¿no? O sea, la parte externa con la parte interna, cómo hacemos. En la Semana Santa, evidentemente, los sacerdotes pues tienen mucho trabajo, muchísimo. Y entonces, somos humanos y como humanos pues nos cansamos y como humanos pues sentimos el peso del día a día, del trabajo, de las preocupaciones. Y es normal pues que uno empiece el domingo de Ramos muy así, rozagante, bello, pero ya cuando llega el miércoles, ya no tiene las humillas. Pobrecito. Entonces, pero pasa algo muy curioso. El sacerdote hace el esfuerzo, por lo menos en el caso mío, hago el esfuerzo de que a pesar del cansancio que yo sentía, a pesar de que a veces me dolía la cabeza o tenía sueño, yo hacía el esfuerzo, no me vencía a mí mismo, vencía mi flojera, vencía mi dejadez y decía, oye, nos vamos, hay que hacerlo. Y me levantaba todos los días para ir a la parroquia, para acompañar a los grupos y a pesar de que yo pudiera estar cansado, siempre sonreír, siempre tratarlos bien, siempre tratarlos con amor. Y pasaba algo muy curioso, ¿no? Que en la medida que yo los iba tratando a ellos, pues en esa misma medida, al ver cómo ellos decían, gracias Padre, oye, qué bien se está aquí, qué bien esto, qué bien lo otro, al ver también cómo Dios, después de las confesiones, cómo Dios iba actuando en la vida de esas personas, eso a mí me llenaba, eso a mí me daba como ánimo de seguir adelante, decía, oye, sí se puede, oye, sí es verdad, y precisamente en el servicio para con el prójimo y ver cómo Dios actuaba en el otro, pues de la misma forma yo pude experimentar esa Pascua, ¿no? Pasar del cansancio a la vida, pasar del dolor, de la flojera al ánimo, a la alegría, al ver cómo Dios actuaba en la vida de esta persona. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es importante entonces tener claras dos cosas fundamentales en el tiempo de la Pascua. La primera, la resurrección es una fuerza presente, una fuerza viva. A mí lo que me debe animar en mi camino de conversión es precisamente que Cristo ha resucitado. Oye, mira, tengo flojera, no quiero hacer esto, no sé qué más. Mira el resucitado y di, mira, Cristo venció todo eso por amor a mí. ¿Qué puedo hacer yo por amor a Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo por amor a Cristo? Y entonces entra cómo vivir la Pascua. ¿Cómo? Pues precisamente dejando de lado todo aquello que el Señor no le agrada y, como hemos dicho, acercándote a aquello que el Señor sí le agrada y pone a tu disposición para que sea cada día mejor, cada día más bueno, cada día más santo. Porque al final eso es lo que el Señor quiere, Padre, que todos sean santos. Que el Señor quiere que todos seamos santos, que todos seamos buenos. Que el Señor Jesús les acompañe, les bendiga abundantemente y les conceda precisamente esa fuerza para seguir adelante, para no desfallecer en el camino de la fe. El Señor Jesús los bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.